mínimos cuadrados. En topografía o geomática, después de eliminar equivocaciones y hacer correcciones en los errores sistemáticos, la presencia de errores aleatorios remanentes será evidente en forma de errores de sierra. Los ajustes más rigurosos para estos errores se hacen con el método de los mínimos cuadrados, que se basa en las leyes de la probabilidad. El método de los mínimos cuadrados se usa ahora para ajustar todo tipo de mediciones topográficas, incluyendo diferencias en elevación, distancias horizontales y ángulos verticales y horizontales. Se ha hecho esencial para el ajuste de las observaciones con el GNSS y también se usa ampliamente en el ajuste de los datos fotogramétricos. Los ajustes con mínimos cuadrados han adquirido mayor importancia con los estándares de precisión más recientes en topografía. Estos estándares incluyen el uso de cantidades estadísticas que resultan del ajuste con mínimos cuadrados. Así, con el objeto de evaluar si un levantamiento cumple con los estándares, primero debe hacerse un ajuste con mínimos cuadrados. Ofrece varias ventajas sobre otros métodos arbitrarios. Primero que todo, como el método se basa en la teoría matemática de la probabilidad, es el más riguroso de los procedimientos de ajuste. Permite que todas las observaciones se incluyan simultáneamente en un ajuste y cada observación puede ponderarse de acuerdo con su precisión estimada. Además, los mínimos cuadrados son aplicables a cualquier problema de medición, independientemente de su naturaleza o configuración geométrica. Además de estas ventajas, los mínimos cuadrados permiten que se hagan análisis estadísticos rigurosos de los resultados de ajuste. Es decir, se puede estimar la precisión de todas las cantidades ajustadas y pueden investigarse otros factores. Se usan dos métodos básicos en el ajuste de mínimos cuadrados. Uno, el método de la ecuación de observación y dos, el método de la ecuación de condición. El primero es el que se usa en forma más común. En este método se escriben ecuaciones de observación que se relacionen con los valores medidos, con sus errores residuales y con los parámetros desconocidos. También están los métodos matriciales en el ajuste por mínimos cuadrados. En los cálculos del método de mínimos cuadrados, se dan procedimientos bastante largos, por lo que generalmente se ejecutan con ayuda de una computadora. La solución sigue un proceso sistemático que se adapta convenientemente a los métodos matriciales. La altimetría se dedica a medir las alturas y estudiar los métodos y técnicas para la representación de un terreno. Es una rama de la topografía que es clave para representar mediante operaciones matemáticas las formas, las cotas y los relieves. La superficie de nivel, como en muchos casos es necesario conocer diferencias entre niveles. También se puede entre los puntos de un terreno conocer la altura, y eso sirve de base para calcular las cotas desde diferentes puntos de niveles entre ellos. Los factores que afectan la nivelación son los errores por curvatura y la refracción atmosférica. Los errores de curvatura afectan de manera específica las medidas y hay un error que establecer que se tiene que corregir. Y dentro de los errores de curvatura existen una subdivisión de errores más comunes, que están los errores de distancia, el error angular y los errores de curvatura. Y en la refracción atmosférica es la que tiene que ver con la visualización del punto a determinar, es decir, que se realiza desde una estación de mira y se produce una elevación de puntería del objeto. Y en las clases de nivelación está la nivelación barométrica, que es desde las alturas de los puntos, se obtiene mediante fórmulas. La nivelación trigonométrica se hace utilizando el teodolito, y la nivelación geométrica, que se realiza y se utiliza los niveles y es la más utilizada en las obras civiles. En base a la altimetría, voy a hablar acerca de qué es un datum. El datum es un conjunto de puntos de referencia, los cuales no son universales, sino que cada país reconoce los suyos y los adapta a su superficie y a sus irregularidades. Para saber y entrar más a detalle sobre qué es un datum, se tiene que saber dos cosas. Primero, ¿qué es un geoide? Geoide es la superficie teórica de la Tierra, o sea, es la forma de la Tierra expresada con todas sus irregularidades dentro de la superficie. Cuando tú ves una esfera, o sea, buscas una foto del globo terráqueo, usualmente sale una forma lisa, pero eso no es realista. La realidad es que es el geoide y se puede ver representado con todas sus irregularidades. Las irregularidades usualmente son expresadas con bastantes colores para diferenciar las diferencias en altitudes en cada parte de la Tierra.
Ahora, también es importante saber la forma teórica de la Tierra, que es un elipsoide. ¿Qué es un elipsoide? Es básicamente una esfera achatada que tiene todos sus ejes y esta gira en una elipse sobre su propio eje. Ahora voy a hablar acerca de los dos datum más importantes o más notables cuando uno investiga, que es NAVD88 y NGVD29. NAVD88 es el North American Vertical Datum of 1988. Este fue hecho, él es el oficial de Norteamérica y es bastante notable y fue creado en 1988. Este fue el predecesor del NGVD29, que es North Geodetical Vertical Datum of 1929, y este es más reciente, más preciso y es el que se utiliza. Ampliando la investigación, se descubre que el que se usa ahora mismo en Norteamérica es NAD83 o North American Datum of 1983, y este es el que provee la latitud y la longitud y también información de las alturas, las altitudes, usando referencias geodésicas. Nivelación, teoría y métodos. Muy bien, ¿qué es la nivelación? Esto es un término genérico que se aplica a cualquiera de los diversos procedimientos realizados a través de los cuales se puede determinar las diferentes elevaciones y las diferencias que hay entre estas. Curvatura y refracción. A partir de estas definiciones de superficie de nivel y línea horizontal, es evidente que esta última se separa de una superficie de nivel a causa de la curvatura de la Tierra. Ahora hablamos de la nivelación diferencial. Este es el término más el método más común, ya que se utiliza un telescopio con una amplificación adecuada para leer estadales graduados, situados sobre puntos fijos, los cuales con esta forma se puede establecer una línea visual horizontal dentro de un telescopio mediante un tubo de burbuja o un compensador automático. Ahora siguiendo con los temas de las nivelaciones, hablamos de la nivelación barométrica. Para este tipo de nivelación se utiliza el barómetro, el cual es un instrumento utilizado para medir la presión del aire atmosférico. Puede usarse para determinar alturas relativas con puntos situados sobre la superficie de la Tierra, ya que un cambio aproximadamente de 1000 pies de elevación corresponderá a un cambio de 1 pulgada de mercurio en la presión atmosférica. Y por último tenemos la nivelación trigonométrica, el cual es el método altimétrico que permite obtener desniveles de puntos con observaciones de distancias cenitales a cualquier inclinación. Hola, mi nombre es Fernanda y voy a hablar sobre la parte 2 del capítulo 4 de los equipos de nivelación. Estos instrumentos pueden clasificarse en 4 categorías: los de tipo fijo, los de tipo basculante, los autonivelantes y los digitales. Tenemos los anteojos telescópicos, donde los componentes de un anteojo se montan en un tubo cilíndrico, los niveles de burbuja, que se usan para orientar muchos instrumentos topográficos diferentes con respecto a las direcciones de la gravedad, los niveles basculantes, que se usan para un trabajo más preciso, aunque también se pueden usar de manera general, los niveles automáticos, que estos cuentan con un dispositivo de autonivelación. En los niveles digitales, el más común es el nivel digital electrónico, que se denomina automático porque usa un compensador pendular para autonivelarse y fue diseñado para operar usando su propio procesador digital. Los trípodes. Un trípode fuerte en buenas condiciones es esencial para obtener resultados exactos, y todos los instrumentos de nivelación se montan sobre uno. Los niveles de mano son muy sencillos de usar y su referencia de horizontalidad es una burbuja de vidrio o gota. Y los estadales se disponen en diferentes materiales, desde madera, fibra de vidrio o metal, y tiene gradaciones en pies y decimales o en metros y decimales. Y por último, la prueba de ajuste de los aparatos es muy importante debido a su uso y su desgaste normal. Todos los instrumentos de nivelación son susceptibles de desajustarse de vez en cuando, y puede tenerse la necesidad de hacer algunos ajustes durante su uso o periódicamente. Gracias.